Imagina una deidad imponente, una figura femenina adornada con una falda de serpientes entrelazadas, su rostro formado por dos feroces cabezas de serpientes enfrentadas y un collar de corazones y manos humanas. Esta es Coatlicue, la falda de serpientes en náhuatl, una de las diosas más significativas y complejas dentro del rico panteón azteca. Para comprender la profundidad de su significado, debemos sumergirnos en el fascinante mundo de la civilización azteca, una sociedad con una mitología elaborada y un sistema de creencias intrincado donde dioses y diosas jugaban un papel fundamental en la vida cotidiana y la comprensión del cosmos. La diosa Coatlicue, como Madre Tierra, personificaba las fuerzas primordiales de la creación y la destrucción, un ciclo eterno que los aztecas reconocían como la base de la existencia. Parte 1. Su origen. Pero, ¿cómo surgió esta diosa? La leyenda cuenta que Coatlicue nació de la tierra, emergiendo en un momento de gran turbulencia, cuando el cosmos estaba en pleno proceso de formarse. Su aparición no fue sino el preludio de una era en la que la dualidad sería la norma, la creación y la destrucción, la fertilidad y la mortalidad, coexistiendo en un equilibrio precario pero vital. Para adentrarnos en la identidad de esta poderosa diosa, es crucial entender su nombre y los diversos títulos que se le otorgaron. Su nombre principal, Coatlicue, se traduce literalmente del náhuatl como falda de serpientes. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que el significado podría ser aún más profundo, con la falda misma como el sujeto de la veneración. Más allá de este nombre descriptivo, Coatlicue era conocida por varios otros títulos que revelan las múltiples facetas de su divinidad. Se le llamaba Teteoinan, que significa Madre de los Dioses, resaltando su papel como progenitora de las principales deidades aztecas. Otro nombre común era Tosi, traducido como Nuestra Abuela, enfatizando su antigüedad y sabiduría ancestral. También se le conocía como Tonantzin, que significa Nuestra Madre, un título de gran reverencia que la conectaba directamente con el pueblo azteca como su protectora y fuente de sustento. Estos múltiples nombres reflejan la compleja naturaleza de la diosa y la profundidad de su integración en la vida religiosa azteca. En su rol primordial como la diosa Madre Tierra, Coatlicue estaba intrínsecamente ligada a los aspectos más fundamentales de la existencia. Ella representaba la dualidad inherente al mundo natural, la capacidad de crear vida y al mismo tiempo de reclamarla en la muerte. Esta conexión con la tierra la convertía en la fuente de la fertilidad y el sustento, asegurando la continuidad del ciclo vital. Su influencia se extendía a diversas esferas de la vida azteca, siendo considerada patrona del parto, asociada con la guerra, la gobernanza y la agricultura. Esta amplia gama de asociaciones subraya su importancia en la cosmovisión azteca, abarcando desde los aspectos más personales hasta los pilares de su sociedad. Para comprender plenamente la imagen de Coatlicue, es esencial analizar el simbolismo de las serpientes en la cultura azteca. Lejos de ser meros emblemas de maldad, las serpientes, Coatl, poseían significados complejos y profundos dentro de sus creencias. Un aspecto crucial de este simbolismo era su conexión con la fertilidad, tanto para los humanos como para la tierra. La capacidad de las serpientes para mudar su piel también las vinculaba con la idea de renacimiento y renovación, conceptos fundamentales en la visión cíclica del mundo que tenían los aztecas. Además, se consideraba que las serpientes tenían una estrecha relación con el agua y la tierra, elementos vitales para la agricultura y la subsistencia. La reverencia por estos reptiles se manifiesta también en la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una de las deidades más importantes del panteón azteca, lo que demuestra la profunda fascinación y respeto cultural que inspiraban las serpientes. Por lo tanto, la falda de serpientes de Coatlicue no era simplemente un rasgo visual distintivo, sino que encarnaba estas poderosas connotaciones de vida, muerte y la constante renovación del ciclo de la existencia. Además, el collar de corazones humanos que adorna su torso nos habla de los sacrificios que, según la creencia, eran necesarios para mantener el equilibrio del universo. Los antiguos aztecas consideraban que la vida debía ser entregada a la diosa a través del sacrificio, un acto que, aunque doloroso, era indispensable para asegurar la continuidad del ciclo cósmico. Por lo tanto, la diosa, Coatlicue, no solo es la madre de la creación, sino también la figura que encarna la muerte y el renacimiento. En su imagen se funden los opuestos, la belleza y la terrorífica crudeza de la muerte, la vida que florece y se extingue. Esta dualidad la convierte en una diosa compleja y fascinante, a la que se le rindieron honores y temores por igual. Los mitos aztecas cuentan que la propia creación surgió del sacrificio de dioses y héroes, y que la sangre derramada era el sustento que alimentaba a la tierra. En este contexto, la diosa Coatlicue es vista como la protectora y la que exige, a través de rituales y ofrendas,
el equilibrio necesario para que el cosmos no se desmorone en caos. La imagen de la diosa Coatlicue nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia. Su poder no reside únicamente en la capacidad de destruir, sino también en el don de regenerar y dar nueva vida. Esta es la esencia del equilibrio, una lección que trasciende el tiempo y la cultura. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Coatlicue y Huitzilopochtli. Uno de los mitos más importantes y dramáticos asociados con Coatlicue es el del nacimiento de su hijo, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. La leyenda cuenta que Coatlicue, quien era virgen, quedó embarazada de manera milagrosa mientras barría un templo en la montaña sagrada de Coatepec. Una bola de plumas, a veces descrita como plumas de colibrí o plumón de águila, descendió del cielo y la impregnó. Este detalle de las plumas de colibrí es significativo, ya que se creía que los guerreros caídos en batalla se transformaban en colibríes, lo que podría sugerir una conexión simbólica con la guerra desde la concepción de Huitzilopochtli. Sus otros hijos, su hija Coyolxauhqui, la diosa de la luna, y sus 400 hijos, los Censon-Huitznahua, que representaban las estrellas del sur, se enfurecieron y sospecharon de este embarazo inesperado, viéndolo como una deshonra. Sin embargo, justo cuando sus hermanos planeaban atacarla, Huitzilopochtli nació de su vientre completamente adulto y armado para la batalla. Este nacimiento milagroso subraya la naturaleza divina de Huitzilopochtli y su destino como deidad patrona del pueblo mexica. La historia continúa con una dramática confrontación en las laderas del Coatepec. Huitzilopochtli, en defensa de su madre, se enfrentó a sus furiosos hermanos. Con su poderosa arma, la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego que era un rayo de sol, Huitzilopochtli derrotó a sus numerosos hermanos y hermanas. En particular, decapitó y desmembró a Coyolxauhqui, arrojando su cuerpo montaña abajo, donde se hizo añicos. Se dice que su cabeza se convirtió en la luna y sus hermanos en las estrellas. Este mito se interpreta a menudo como una representación simbólica de la victoria diaria del sol, Huitzilopochtli, sobre la luna, Coyolxauhqui, y las estrellas, Censon-Huitznahua. La importancia de esta batalla se conmemoraba en el Templo Mayor de Tenochtitlán, donde una gran piedra con un relieve de Coyolxauhqui desmembrada se encontraba en la base, simbolizando su derrota. Un aspecto fascinante, aunque a veces confuso, es la relación entre Coatlicue y Tonantzin. Tonantzin es un título náhuatl que significa nuestra madre y se utilizaba para referirse a diversas diosas madre dentro del panteón azteca. Coatlicue misma era conocida como Tonantzin, al igual que otras diosas como Tosi y Cihuacoatl. Tras la conquista española, ocurrió un proceso de sincretismo religioso en el que la Virgen de Guadalupe, cuyo santuario se construyó en la colina de Tepeyac, un sitio previamente sagrado para Tonantzin, también conocida como Coatlicue, se asoció con estas diosas madre indígenas. Incluso hoy en día, en algunas comunidades de habla náhuatl, la Virgen de Guadalupe sigue siendo llamada Tonantzin, lo que subraya la perdurabilidad de la figura de la diosa madre azteca en la identidad mexicana. La colina de Tepeyac se convirtió en un lugar sagrado para ambas figuras maternas, lo que demuestra la continuidad de la veneración a la madre en diferentes formas a lo largo del tiempo. La representación artística de Coatlicue es tan poderosa como sus mitos, a menudo evocando tanto asombro como temor. La estatua colosal de basalto encontrada en la Ciudad de México, que ahora reside en el Museo Nacional de Antropología, es quizás la representación más famosa de la diosa. Con una altura impresionante de entre 2.5 y 3.5 metros, esta escultura domina al espectador con su presencia imponente. Su característica más distintiva es la cabeza cercenada, reemplazada por dos serpientes enfrentadas que simbolizan la sangre fluyendo. Su cuerpo está adornado con una falda intrincada de serpientes entrelazadas, a menudo representadas como cascabeles. Un collar de corazones y manos humanas, junto con un cráneo, adorna su cuello, simbolizando el ciclo de la vida y la muerte y su papel como creadora y destructora. Sus manos y pies están representados con garras afiladas, y sus pechos flácidos simbolizan la nutrición y la maternidad. Incluso la base de la estatua está tallada con un monstruo terrestre, aunque no sería visible, lo que quizás representa las profundidades ocultas de la tierra y el inframundo. La representación artística de Coatlicue es una poderosa fusión de imágenes de vida y muerte, reflejando la comprensión azteca de la naturaleza cíclica de la existencia. Los aztecas veneraban a la diosa Coatlicue a través de una variedad de rituales y ceremonias. Se le honraba especialmente durante el ritual de primavera de Tozozontli y el festival de caza de otoño de Quechoyi, en los que a veces se sacrificaba a un impersonador de la diosa. Tozozontli, que significa pequeña perforación,
marcaba el final de la estación seca y estaba asociado con las lluvias y el crecimiento del maíz. Quechoyi era un festival dedicado a la caza. La sincronización de estos festivales con los ciclos agrícolas subraya el papel de Coatlicue como diosa de la tierra y la fertilidad. También se tallaban estatuas de la diosa y se colocaban en lugares sagrados para su veneración. La práctica del sacrificio humano, aunque brutal desde una perspectiva moderna, era un elemento central de la religión azteca y se consideraba necesario para apaciguar y sostener a deidades poderosas como Coatlicue, quien se creía que se alimentaba de los cuerpos muertos, al igual que la tierra consume todo lo que muere. Coatlicue ocupaba un lugar de gran importancia dentro del sistema religioso azteca. Como la madre de los dioses, era la progenitora de deidades principales como Huitzilopochtli, Coyolxauhqui y los Enzón-Huitznahua, lo que la convertía en una figura central en los mitos de la creación aztecas y el orden cósmico. Se la consideraba la contraparte femenina del dios primordial Ometeotl, lo que enfatiza aún más su papel fundamental en la cosmología azteca. Esta conexión con la deidad creadora original sugiere que Coatlicue personificaba la dualidad esencial del universo, un tema recurrente en la filosofía azteca. El culto a Coatlicue no se limitaba a un simple acto ritual, sino que formaba parte de una compleja red de creencias que envolvían a toda la sociedad azteca. Cada ceremonia era un recordatorio de la dualidad de la existencia y de la importancia de honrar tanto la vida como la muerte, como dos caras de la misma moneda. Parte 3. Coatlicue en la cultura popular y su legado. Aunque el imperio azteca ya no existe, la figura de la diosa Coatlicue sigue viva en la cultura contemporánea. Su imagen ha sido reinterpretada en el arte, la literatura y hasta en expresiones populares, como un símbolo de la fuerza femenina y la resiliencia ante la adversidad. Imagina la influencia de una diosa que, incluso siglos después, inspira a artistas, poetas y soñadores. ¿Te gustaría saber cómo su legado ha trascendido el tiempo? Hoy en día, Coatlicue es vista por muchos como un arquetipo de la Madre Tierra, una diosa que nos recuerda que la vida es un ciclo constante de cambio y que cada final es, en realidad, el inicio de algo nuevo, o como ya habíamos hablado anteriormente también en la Virgen de Guadalupe, esta reinterpretación moderna no solo celebra su poder ancestral, sino que también invita a reflexionar sobre la conexión entre el ser humano y la naturaleza. El legado de Coatlicue es un testimonio de la importancia de la mitología en la configuración de nuestras ideas sobre la vida y la muerte. Su imagen nos desafía a mirar más allá de la superficie y a comprender que, en cada transformación, existe una oportunidad para el renacimiento y la renovación. Mientras exploramos la historia de Coatlicue, nos damos cuenta de que sus leyendas nos ofrecen más que simples relatos mitológicos. Nos enseñan sobre la dualidad inherente a la existencia y nos invitan a encontrar el equilibrio en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos aplicar la lección de Coatlicue en un mundo moderno que a menudo parece dividido entre extremos opuestos? Detente un momento y reflexiona. ¿Estás listo para enfrentar tus propios ciclos de cambio? La historia de esta diosa nos recuerda que la transformación, aunque a veces dolorosa, es una parte esencial de nuestro crecimiento. Así como la tierra se renueva con cada estación, nosotros también podemos reinventarnos y encontrar la fuerza para superar los desafíos que se nos presentan. Imagina que cada día es una oportunidad para renacer, para dejar atrás lo que ya nos sirve y abrazar nuevas posibilidades. La filosofía que subyace en la figura de Coatlicue nos enseña que la vida es una serie de ciclos, y que en cada final se esconde el germen de un nuevo comienzo. Si alguna vez te has sentido atrapado en la rutina, recuerda que, al igual que la diosa, tú también tienes el poder de transformar tu destino. En este sentido, la mitología azteca no es solo una colección de cuentos antiguos, sino una fuente de inspiración para encontrar la fuerza interior. La historia de Coatlicue nos desafía a ver la belleza en la dualidad, a aceptar que la destrucción es tan natural como la creación, y que cada sacrificio, cada pérdida, puede dar paso a un renacer glorioso. A lo largo de este viaje por la mitología azteca, hemos descubierto cómo Coatlicue encarna el poder transformador de la naturaleza. Desde su nacimiento a la tierra hasta su papel en los rituales sagrados, la diosa nos invita a comprender que en el ciclo de la vida, cada final es una promesa de un nuevo comienzo. Su legado perdura no solo en las antiguas leyendas, sino también en cada uno de nosotros, recordándonos que la transformación y el equilibrio son esenciales para vivir plenamente. La historia de Coatlicue es un llamado a abrazar la dualidad de la existencia, a ver en cada desafío una oportunidad para crecer y evolucionar. Si este viaje por la mitología azteca te ha inspirado y te ha hecho ver la vida con nuevos ojos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, en Historia de Dioses y Héroes, seguimos explorando las leyendas y los mitos que han marcado la historia de la humanidad, desentrañando secretos y enseñanzas que aún hoy resuenan en nuestro mundo.
No olvides darle like al video, compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber qué otras historias te gustaría descubrir y cómo la sabiduría ancestral ha impactado tu vida. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Y también te recomiendo este video de quién es el dios egipcio Horus y el origen del ojo de Horus. Nos vemos en el próximo video, amigos.